Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de musculoesquelética, aunque en esta vez no era tanto de musculoesquelético, sino era de lesiones externas que producen lesiones musculoesqueléticas. Es un caso que habíamos visto en la práctica diaria acá con nosotros y se me hizo interesante y se me hizo que era un salir de la rutina, ¿no? Yo creo que esta imagen que tenemos aquí, que estamos viendo, yo creo que esta es una práctica común que todos nosotros vemos en la calle, gente paseando su perro y lo vemos como bien suave y ecológico y animal friendly, pero sin embargo no estamos viendo la angulación de cómo está esta persona deteniendo a su mascota que está queriendo salir, ¿no? Y entonces está generando una tracción en lo que sería el músculo del bíceps. Aquí lo primero que yo veo es el músculo del bíceps que está contracturado tratando de detener a su mascota. Y esta mascota es una mascota más o menos de razas grandes que sí genera un peso, más aparte una tracción que probablemente genere mucho más esfuerzo de sus músculos que están acostumbrados a eso, ¿no? El hecho de hacer ejercicio, salir con su mascota, pues es para caminar y es algo de cardio, pero pues no es para hacer pesas. Entonces sí se requiere, si tiene una mascota grande, hacer su musculatura más fuerte para poder controlarla en momentos de una emergencia. Este, ah, vamos a ver, este es un pacientito. Ok. Este es un masculino de 43 años. Lo único que él describe es una lesión en el hombro, y al interrogatorio, pues este paciente había sido traccionado por su mascota. No nos dijo especialmente el tamaño de la mascota, ni tampoco nos dijo las características de la tracción. Lo que sí me llama la atención es que sea el hombro izquierdo. Vamos a ver. Ok. Esa es su radiografía del paciente. Y para todos ustedes es importante ver que hay una como disminución de la distancia entre lo que es el acromio y es la cabeza del húmero. Y eso está hablando de que aquí falta algo y lo que falta usualmente es el tendón del, del supraespinoso. También vemos que en la articulación acromioclavicular estamos viendo algunos osteofitos, una tendencia a formación de osteofitos, y vemos otra formación osteofitaria en el borde del acromio, y también estamos viendo pues una pequeña separación de la articulación acromioclavicular aquí. O sea, estamos viendo que sí hay algunas lesiones en su radiografía. Y sí me llama la atención que la distancia entre lo que es la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero, pues se encuentra un poquito distanciado, o sea, hay un aumento del espacio y me da la impresión que aquí hubiera una pérdida de la cortical en lo que es la porción de la unión entre la porción articular y la porción del cuello del húmero. Esta es la resonancia magnética y les quise poner toda esta serie de imágenes así para que vieran ustedes realmente que las imágenes de resonancia magnética no es una sola imagen, sino es una serie de imágenes que más o menos van a ser, dependiendo de lo que se vaya a hacer, se va a hacer hasta 20 imágenes o más, dependiendo del tamaño del hombro del paciente. Estamos viendo aquí la proyección, la muestra de que es la guía donde estamos haciendo estos cortes axiales y vemos cómo tenemos aquí lo que sería la cabeza del húmero y estamos viendo la cavidad glenoidea. Sí, yo sé que lo estoy apuntando aquí en la mera esquinita, pero eso es lo que trata de compararse con la radiografía que vimos en este momento, ¿no? Y nos vamos aquí en estas imágenes de la 1, que es la más superior, para que ustedes vean que hasta la 20 va a ser la más inferior, que va a llegar hasta la parte más abajo del cuello del húmero. Entonces, aquí lo primero que van a ver ustedes, parte de la clavícula, que es anterior, esta es la porción anterior, la porción posterior del paciente, esta es la parte externa, que es del lado izquierdo, y estamos viendo como aquí tenemos, pues, edema en todo lo que es el espacio de la articulación acromioclavicular. Y normalmente esta distancia debería ser probablemente 1 o 2 milímetros,
o 3 milímetros de separación entre lo que es la distancia de la clavícula con el acromio y estaría más homogéneo. Probablemente la línea debería ser recta entre una y otra de las porciones de la articulación. Y aquí más abajo pues vemos cómo hay edema todo alrededor y cómo persiste el edema. Lo siguiente que vamos a ver es esta línea. Esta línea que estamos viendo aquí es el tendón del supraespinoso, que va viéndose todo esto, lo que es el músculo del supraespinoso y cómo se ve su tendón que se proyecta a lo que es la tuberosidad mayor. Otro corte subsecuente donde estamos viendo todo este edema, o sea, líquido y derrame que se encuentra por dentro del deltoides. Este es el músculo del deltoides, todas las fibras tendinosas del deltoides, y estamos viendo cómo hay un derrame que se encuentra en la bursa subacromial subdeltoidea, porque esta es la parte inferior y adentro interna del deltoides. La masa muscular de este paciente es buena. Usualmente, conforme va pasando los años, pues vamos perdiendo masa muscular y eso hace que este deltoides se adelgaza muy rápidamente. El deltoide sirve, aparte de subir el brazo junto con el supraespinoso, pues hace un colchón muy importante de la formación de todo lo que es el área del hombro. Más abajo seguimos viendo lo que ya empezamos a ver, lo que es parte de la articulación glenohumeral. Estamos viendo otra vez el glenohumeral, cómo la cabeza del húmero se identifica y cómo estamos viendo esto que parece un cono de nieve acostado. ¿Okay? Esta es la cabeza. Estamos viendo, esto sería la cabeza del húmero, esto sería lo que sería la cavidad glenoidea, esto que está por adelante sería el labrum, y todo esto blanco es líquido que estamos identificando todo alrededor de la cabeza húmera. ¿Okay? Nos vamos a ir a las siguientes. Seguimos en la imagen 11, como ven aquí, nos vamos yendo más hacia abajo y estamos ya viendo lo que sería el infraespinoso, el subdeltoideo, perdón, subescapular, subescapular, y este es el infraespinoso. Y estamos viendo todavía el derrame que se encuentra todo alrededor. Es importante ver que normalmente no tenemos líquido en la articulación del hombro. Sí es muy poco significativa la cantidad de líquido que tenemos y eso nos permite, pues parte de la movilidad, es como parte de un lubricante que permite que se nos mueva el hombro. Cuando aumenta este líquido es porque hay un exceso, hay un insulto probablemente aparte de nuestras estructuras, puede haber una laceración, un desgarro, y eso genera que se haga un derrame, ¿no? Se irrita todo lo que es la articulación, y entonces producir líquido, y entonces hace estos grandes derrames que estamos viendo. Aquí estamos viendo lo que es el canal bicipital, que aquí adentro vemos al tendón del bíceps, aquí lo vemos como esta marquita negra, y sigue hacia abajo, ¿lo vemos? Aquí está. Y nos vamos hasta abajo donde vemos que hay derrame, y ese derrame se continúa aparte del área del pectoral, de los tendones del pectoral. Vamos a ir a las siguientes imágenes. Estas van a ser nuestras imágenes coronales, o sea, vamos a estar viendo como si viéramos al hombro de frente, y así conforme lo vamos a ir viendo, vamos viendo que aquí está lo que sería el deltoides, vemos todo este derrame que se encuentra en la parte anterior, luego vamos a ver lo que sería parte del tendón del bíceps corto, y estamos viendo ya el subescapular, estamos viendo parte de la clavícula acá arriba, y acá arriba ya estamos viendo dónde se inserta en la cabeza del húmero, y el derrame que se encuentra todo alrededor. En esta proyección vemos cómo está la porción larga del bíceps con el área de la polea dentro del canal bicipital, derrame aquí, derrame superior, y este es el tendón del supraespinoso. Y ven, ese tendón del supraespinoso debería estar íntegro a su área de inserción, y aquí la estamos viendo con una área de desgarro parcial en su área insercional. Eso que estamos viendo acá es la inserción del tendón del bíceps en lo que sería en la parte superior de la inserción del labrum, o sea, la parte más superior de la cavidad glenoidea, como estamos viendo acá, ¿no? Esta es la cavidad glenoidea y su inserción en la parte más superior. Aquí vemos ya lo que sería la articulación acromioclavicular, cómo se ven unos sofitos y cómo se ve el edema que se encuentra en toda la articulación. Continuamos con las imágenes y estas se van viendo y sigue persistiendo lo que sería el tendón del supraespinoso con algo de edema por abajo del acromio. Aquí sigue viendo el edema. Estamos viendo parte del desgarro parcial de lo que sería el tendón supraespinoso y luego estamos viendo mucho edema
todo alrededor de la cabeza del húmero. Esta es la última secuencia que le voy a enseñar del paciente, que es una secuencia sagital, donde sí estamos viendo el deltoides acá arriba. Este sería el músculo del supraespinoso. Esas son las raíces o el inicio o de las fibrillas que van a formar el tendón del supraespinoso, que lo vamos a ir viendo conforme nos vamos viendo más hacia adelante. Ese es el tendón del supraespinoso y acá estamos viendo cómo tenemos derrame en todo el área del subescapular y cómo tenemos derrame en todos lados. Todo lo blanco no debe de estar. Pues, que tenemos el supraespinoso, este es el tendón del bíceps que viene acá y ese es el tendón del supraespinoso que normalmente marcaría una proyección larga junto con lo que sería el infraespinoso. Conforme más nos vamos viendo hacia la parte más externa, vamos a ver todavía el supraespinoso, el tendón del bíceps, el subescapular, y aquí no vemos el infraespinoso. El infraespinoso está ausente persistentemente en nuestro paciente, ¿no? Este paciente tiene aquí un desgarro del infraespinoso, un desgarro parcial del supraespinoso, tiene una lesión de la articulación acromioclavicular y tiene un derrame articular extenso con derrame hasta lo que es parte de la región de subdeltoidea que estamos viendo aquí, ¿no? Última secuencia. Esa secuencia las hacemos para que se vean mucho más fácilmente los tendones y sí vemos cómo falta el tendón en su parte completa del supraespinoso, que es muy importante porque este es el que hace el maquito de los rotadores, que es un lenguaje más común. Y lo que hace es que nos ayuda a rotar y a dirigir mucho más fácil todo el movimiento del húmero. Y a la hora que ponemos en tensión a nuestro hombro, todos los músculos y tendones que están aquí se ponen tensos y esos tensos pues están como cuerdas resistiendo y manteniendo nuestra cabeza humeral en un sitio. Y aquí está el vacío, o sea, hay un vacío muy grande de parte del tendón del supraespinoso. El tendón del supraespinoso se puede, podríamos decir, romper en dos. Se puede romper la parte superior y la parte inferior, que nosotros le llamamos desgarros laminares. Y esos desgarros laminares pueden estar dados porque los osteofitos que a veces tenemos acá arriba en la articulación acromioclavicular pinzan, igual que el acromion cuando forma un osteofito en la parte inferior, pinzan o rasgan lo que sería la parte superior del tendón del supraespinoso y genera un desgarro. Es como cuando ustedes clavan una tijera dentro de una tela y la jalan, o se va rompiendo así también. Entonces pasa cuando le aplicamos presión a este tipo de posiciones en estrés máximo, ¿no? Como pasa en nuestro paciente, ¿no? Este paciente tiene una lesión bastante severa de todo lo que sería el hombro y este paciente sí requiere una evaluación integral desde el punto de vista de ortopedia y de medicina física y rehabilitación para poder resolver todos estos problemas que ya tiene en su hombro, ¿no? Entonces, conclusión de mi paciente tiene entonces una lesión acromioclavicular. Esta lesión acromioclavicular yo pienso que ya la tenía desde antes. Entonces, esto favorece a que cuando en un paciente que ya tiene lesión previa le generas un estrés más allá de lo convencional, esto genera que los pacientes no fácilmente se lesionen, ¿no? Y se haga un desgarro mucho mayúsculo cuando se está generando y se está metiendo dentro de una presión máxima, sobre todo en estos tendones que están un poquito más desprevenidos a una presión o una tracción espontánea, ¿no? Como pasan a veces en los accidentes con las mascotas. Voy a enseñarles otro caso que no es precisamente un hombro, pero les voy a presentar a este paciente que es de 82 años, datos clínicos, tiene una lesión en la cabeza. El paciente lo encontraron en el piso después de pasear a su perro, que es una raza grande, y los vecinos lo encontraron desmayado en la calle. Lo rescataron, lo levantaron y entonces lo llevaron a hacer unos estudios con nosotros. Le hicimos nosotros una tomografía de primera intención y no encontramos fracturas. Él había perdido el conocimiento durante ese trauma. Su perro estaba a un lado de él, después de que ya lo había jalado, traccionado y se había caído.
Y encontramos estas pequeñas áreas blancas que se encuentran en la fosa temporal, que es esto que estamos viendo aquí, que tiene sangre. Entonces tiene sangre en la fosa temporal del lado derecho, sangre en la fosa temporal del lado izquierdo muy pequeña, otra parte más arribita que estamos viendo acá, otra lo que sería en el lóbulo temporal del lado izquierdo, y así vemos en todas partes y un poquito de líquido que se ve en toda la parte del espacio subaracnoideo, pero no vemos alguna lesión en la porción del cerebelo, sino vemos acá en la fosa posterior si vemos una cantidad de sangre. Este paciente tiene un traumatismo craneoencefálico. Este traumatismo craneoencefálico generó sangrado en el espacio subaracnoideo de todos lados, no hizo hemorragias parenquimatosas, sino espacio subaracnoideo, como si hubiera sido una colisión de él en el carro, por ejemplo, y se hubiera golpeado con el volante. Eso hace este tipo. Cualquier tipo de lesiones súbitas sobre el cráneo puede generar sangrados y principalmente en pacientes mayores, ¿no? Entonces, este es un estudio de resonancia magnética que le hicimos al mismo paciente posteriormente, grado que no tuvo una mejoría esperada. Y entonces lo que vemos, esos espacios subaracnoideos que habíamos visto, ahora vean cómo están sumamente distendidos y están sumamente abiertos. Y lo que habíamos visto como hemorragia pequeña se había convertido en una extensión de unos higromas extensos bilaterales, ¿no? Y el cerebro se encuentra pues distendido o desplazado hacia el centro y cubierto todo alrededor por este líquido que no estaba en las imágenes anteriores que habíamos visto en la tomografía. Este paciente también tuvo una caída secundario a la tracción de su mascota y el hecho de que se golpeó en el piso y le hizo estas hemorragias, ¿no? Después miren, aquí es más evidente cómo tenemos toda esta cantidad de líquido que no estaba en las imágenes anteriores y aquí la estamos viendo en el subsecuente, ¿no? O sea, eso quiere decir que la lesión fue sumamente extensa para producir todo este tipo de daño en el cerebro de nuestro paciente. Yo me puse a revisar más o menos qué hacen las mascotas. O sea, a lo mejor es algo que hemos olvidado los médicos como una patología que debemos de preguntar a nuestros pacientes, ¿no? O sea, si viene con un dolor de hombro, pues preguntarle, oye, ¿tienes un perro? Tu mascota es grande, es chiquita, lo sacas a pasear, has tenido un jalón, sobre todo las mujeres. O sea, muchas mujeres, el hombro de las mujeres es mucho más, no quiero decir la palabra débil, pero menos robusto para poder soportar la tracción de un perro de tamaño grande y a veces produce muchas lesiones y ya no lo refieren como que él sea el causante. Ellos dicen, oye, me duele el hombro, a lo mejor dormí chueca o dormí mal, cargué el mandado, la bolsa está muy pesada, pero habrá que preguntarles a todos nuestros pacientes si hay algo detrás de todo esto, ¿no? Y yo revisé ahora la literatura y qué es lo que más pasa con los perros grandes. Bueno, puede ser cualquier mascota grande. Pero la epicondilitis. La epicondilitis es una lesión inflamatoria de todos los tendones de tanto flexores y extensores de la muñeca que se localizan en la parte interna y externa del codo. Dependiendo del tipo de agarre que hagan de la correa de su perrito, cuando los traccionan y lo quieren dominar, estos músculos y esos tendones entran en estrés y si se les da una tracción puede haber un desgarro o puede producir un proceso inflamatorio doloroso, que a veces los pacientes no lo refieren como que sea su mascota el que esté causando el dolor. También, como vimos en nuestro paciente de la foto, que estaba jalando algo, vimos cómo estaba haciendo un esfuerzo mayúsculo con el bíceps para tratar de detener a su mascota que estaba tratando de salir corriendo. Y entonces esto hace una tendinopatía del bíceps. Si ya tenemos un daño previo, por ejemplo, que tengamos un osteofito que esté molestando el tendón del bíceps o que tengamos una lesión previa por otra mascota o por algo más, por ejemplo, hizo pesas de una forma inadecuada. Entonces tenemos ya una predisposición para que nuestro tendón haga un desgarre o haga un proceso inflamatorio crónico después de pasear a su perro y pelearse con él, para que, sobre todo los que no son tan educados y son más rebeldes, ¿no? También podemos tener una neuritis del nervio braquial. No nomás el braquial, puede ser todo el plexo braquial. El plexo braquial se encuentra formado por
todos los nervios que vienen de la columna cervical baja y van a ir hacia todo lo que es nuestro brazo. Y entonces eso va a producir que con la tracción podemos traccionar el nervio y se puede irritar. Eso pasa a veces en los accidentes automovilísticos cuando hay un accidente muy fuerte y traemos el cinto. Esto puede producir una abulsión de las raíces del nervio del plexo braquial. También lo puede producir tranquilamente el hecho de que su can produzca una tracción muy fuerte y entonces podemos tener un dolor crónico de hombro, de columna cervical, parestesias en las manos, y ustedes van con el doctor y le dicen, es que me duele el cuello, el doctor se vuelve loco tratando de ver, oye, tuvo un accidente, algo le pasó. No, no me pasó nada. Y pues a veces hay que preguntarle a nuestro paciente si no tiene un perro que estaba rebelde o algo parecido, ¿no? Eso es importante para poder ubicar que tiene alguna de esas patologías. Y por último, los traumatismos. Traumatismos puede ser de cualquier tipo, puede ser traumatismo contra un poste, por ejemplo, que nuestro perro nos arrastró y nos llevó un poste. Podemos tener fractura de costillas, podemos tener contusiones abdominales, podemos tener contusiones mamarias, o sea, el golpe con alguna pared y eso de la glándula mamaria que es doloroso y hay que hacer un ultrasonido o a veces una mamografía para poder determinar la extensión de la lesión. Y después este tipo de lesiones van a crear una imagen que parece mucho al cáncer porque produce calcificaciones, el trauma mamario. También podemos tener trauma, como ya lo vimos, podemos tener un trauma craneano. Trauma craneano es mucho más frecuente en pacientes de la tercera edad. Son pacientes que tienen más debilidad muscular, mucha menos fortaleza para luchar con sus mascotas y que son fácilmente arrastrados hacia alguna parte. Y ustedes lo ven en videos en todos lados, que la mascota lo arrastró y se lo llevó cargando, ¿no? Y esos pacientes pueden tener un trauma craneoencefálico que no es de menospreciar estas lesiones. Muchos pacientes mayores llegan con nosotros que dicen que, bueno, el abuelito que de repente envejeció, estaba súper bien y de repente envejeció. Y entonces no nos dimos cuenta que a lo mejor este paciente fue lesionado por un golpe desde cualquiera que puede ser, y entre ellos puede estar los tirones de los perros que los pueden arrastrar y los pueden golpear contra diferentes objetos, ¿no? Y eso producir estos cambios en las estructuras del cerebro, por ejemplo, estos hematomas subdurales crónicos, ¿no? Y podemos tener higromas y podemos tener hemorragia subaracnoidea y podemos tener muchas otras cosas, sobre todo cuando están tomando algún tipo de medicamentos. Por mí, pues hoy quise hacer este comentario, esta platiquita corta para que no se desvelen tanto y siendo que es un jueves prevacacional, y acepto todas las preguntas que quieran hacerme. Si alguien quiere preguntar algo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario sobre sus experiencias con pacientes traumatizados por animalitos? Obviamente, o sea, yo nomás estoy viendo adultos, no sé el grado de lesiones de mascotas con niños, que en eso sería un espectro muy grande, porque ya no nomás es la caída, la tumbada y la atropellada, sino también son las lesiones por mordidas, por todo eso que puede pasar con los niños, ¿no? Y eso sería, eh, eh, eso sería muy interesante sacar una plática sobre eso. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Yo tengo una preguntita. Ay, no sé si me escucho. ¿Sí? Bueno, Bueno, ¿te escucho? ah, con los casos de las caídas, ¿únicamente revisan cabeza o también revisan, por ejemplo, la cadera o el brazo? Porque uno cae y lo primero que pone es el brazo o cae de Claro, sentón. claro. Fíjate que cuando uno cae y obviamente hay que revisar al paciente completo siempre, ¿no? Yo creo que desde el punto de radiología nosotros lo hacemos en forma
de algo secundario a lo que los médicos nos solicitan. Yo trato de enseñarles a ustedes de que muchos de estos pacientes pueden estar policontundidos y es muy importante saber que fueron arrastrados o golpeados por una mascota porque pueden tener múltiples áreas y no nomás, por ejemplo, el cráneo o no nomás el brazo o no nomás el codo, no, sino a veces hay que ver si el paciente es mayor, tercera edad, hacerle un ataque de cráneo, por ejemplo, y eso es muy importante para empezar a detectar pequeñas hemorragias antes de que después queden crónicas y se hagan higromas crónicos en ese tipo de pacientes, ¿no? Yo creo que mi mensaje aquí es que existe este factor que a veces lo desconocemos y el paciente lo ignora, realmente el paciente no le da tanta importancia. Entonces ustedes sí deben de darle más importancia a eso, sobre todo en pacientes con dolor crónico, sobre dolor crónico de muñeca, dolor crónico de hombro o de codo, que eso va a ayudar mucho el hecho de saberlo y estudiar al paciente y decirle, quitar el factor que le está causando eso, ¿no? ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? La oración. Sí, sí, pero no. No entiendo la pregunta de la oración, a lo mejor se escribió mal. Hola, Doc, buenas noches. Ay, soy yo. Sí, bueno, doctora Tagle. Sí. Así perdón, con respecto a la pregunta es si la atracción, un niño que a veces los llevan paseando la mascota y la mascota corre, ¿pudiera hacer lesión en el hombro similar a lo que hace esto que tenemos que le llamamos lo del hombro de niñera, ¿no? Que se le zafa el hombro, el húmero? Sí, claro, definitivamente es parte de lo mismo. Lo que pasa es que a veces no lo interrogamos al paciente y le damos como no tanto valor, ¿no? Sí hay en pacientes pediátricos muchas lesiones en articulaciones que a veces no son bien explicadas, ¿no? Y el paciente a veces no nos explica muy bien qué fue lo que le pasó. Yo creo que hay que tener cuidado con el tamaño de la mascota en relación a qué edad un niño puede llevar un perrito a pasear. Debe ser algo que él pueda dominar y que pueda él controlar, ¿no? O sea, eso es muy importante. Y si pudiera producir el codo de niñera también, ¿no? ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Yo. Hola, Doc, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Qué gusto verlo. Igualmente. Pues mire, no, a mí me han llegado lesiones por tracción de perro, muy poquitas, conocidas, porque a veces el paciente no lo relaciona, ¿no? Hasta que investigando más, pues pudiera ser cuando saco al perrito a sacar a la playa, sí me jalonea, porque a veces corre, ¿no? Me ha tocado fracturas ocasionadas por perros que se atraviesan en los pies y el paciente se cae. O que los cargan y dolores lumbares, también esguinces lumbares por perros, por la mascota. Sí, son de las que más me tocan. Y con respecto a lo del hombro, veo que en algunas ocasiones en la redacción ponen lesión parcial del supraespinoso en tal porcentaje. A veces lo hacen cuando es muy evidente, ¿cómo lo miden? Porque la verdad yo no sé cómo hacen o es más o menos al tanteo. Fíjate que la medición es pues en tercios de anterior a posterior. Ok, de anterior. Ajá, es el mecanismo usualmente que vemos que primero se desgarra la parte anterior Ok, y va avanzando la ruptura hacia atrás. Y después pues ya se rompe todo, ¿no? O sea, ok, ok. pero depende de la patología, o sea, hay veces hay pacientes que tienen osteofitos o el acromio está muy prominente y rompe donde quiera, ¿no? Pero lo común, fíjate que eso es de anterior a posterior y se dice los 2/3 de anterior, medio y posterior, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Ándale pues, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por escucharme en este día, algunas platiquitas sobre eso. Se me hizo un tema interesante. Yo creo que luego voy a dejar a todos a que se pongan a pensar, interrogar a sus pobres pacientitos de que traen su perrito, ¿no? Ahorita, yo sé que la mascota es bien importante para la vida de muchas personas y realmente tocar el tema de la mascota a veces es como sacrilegio, pero aquí la intención era hacer una conciencia a todos ustedes como doctores de que
buscar ese tipo de lesiones a veces es importante para diagnosticar y dar un tratamiento adecuado. Pues muchas gracias a todos. Subiremos la siguiente plática ahora en abril, después de Semana Santa, Semana Pascua, y seguiremos con otras sesiones de musculoesqueleto. Okay. Hasta la próxima.